¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon. Bienvenidos a Ciudad 25, este espacio de análisis, de entrevista, de opinión, donde tocamos los temas más relevantes para el Valle de México y el resto del país. Ya se presentó la iniciativa de ley de egresos en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, dicho de otra manera, el famoso PEF, el presupuesto de egresos de la Federación, ahí donde los pesos y centavos que se van a miles de millones, a billones, en teoría se deben debatir para que los mexicanos sepamos en qué se va a gastar ese dinero público, ese dinero que se recauda, ese peso de cada 3 pesos que todos ingresamos y va para el gobierno. Quiero dar la bienvenida al diputado Emilio Suárez, quien es diputado por el PRI, diputado federal, experto en la materia, y nos platicará cómo viene este presupuesto de egresos de la Federación 2026. Bienvenido, diputado. Gracias, Rodrigo. Siempre contento de estar aquí con ustedes y además es algo que cada año no hay un ciclo presupuestal. Es el paquete económico en toda su dimensión. ¿Y qué implica el paquete económico? Yo muchas veces lo digo con mi familia, con amigos, incluso con alumnos, ¿no? El paquete económico o el dinero que nos vamos a gastar es un poco el símil a la economía familiar. Tú revisas los ingresos que vas a tener en un año, a partir de ahí defines cómo vas a gastar ese dinero y si te alcanza para gastar con los ingresos que tienes. Si no te alcanza, pues muchas veces las familias recurren a créditos, a pedir prestado para poder hacer erogaciones que consideran relevantes. En el caso del paquete económico funciona de la misma manera. Es decir, el Estado mexicano revisa su capacidad recaudatoria, cuántos ingresos va a tener, define prioridades. Estas prioridades pues tienen distintos elementos, ¿no? Las campañas electorales, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales. Y si no alcanza el dinero, pues tenemos la posibilidad como Estado mexicano de recurrir a deuda. Y básicamente el paquete económico que se nos está presentando a la Cámara de Diputados tiene el componente de la deuda. En este ejercicio que hace la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda envía básicamente algunas estimaciones. Vamos un poco a un grado más técnico, ¿no?, de lo que pasa en las familias mexicanas. Y se envían en 2 momentos. Primero, precriterios de política económica, que es básicamente distintas variables sobre las cuales puedes calcular el ingreso y el gasto. Y al momento de que mandan el paquete económico, mandan los criterios de política económica. Si uno revisa, y aquí es donde empezamos a tener algunas dudas, y dudas que son legítimas y que hay que ver hacia el futuro para las familias mexicanas. Si revisamos los valores de referencia de estos indicadores que son presentados en general en los criterios de política económica, el país no va bien, ¿no? O sea, haciendo un ponderado de lo que sucedió del 2000 al 2018, el crecimiento económico está por debajo de lo que sucedió en esa época de la historia de México. Si uno revisa el empleo formal hoy está por debajo de lo que sucedió del 2000 al 2018. Si uno revisa el consumo no está por debajo de lo que sucedió en esos años. Si uno revisa la inversión es decreciente. Si uno revisa la producción del petróleo, decía el Ejecutivo Federal por ahí que hay una estimación de producción de 1,800 barriles diarios, ¿no?, para el 2026. Hoy estamos en casi 1.6 millones de barriles diarios. Y si uno revisa la deuda, que es básicamente al mecanismo que vamos a recurrir para poder garantizar los compromisos que asumirá el Ejecutivo Federal, pues hay más deuda pública, ¿no? Entonces, básicamente estaremos prácticamente en un 52.4% de lo que representa el PIB. Y si revisamos también lo que esperan básicamente el sector privado, ya específicamente en el paquete económico, básicamente el crecimiento planteado por la Secretaría de Hacienda va entre el 1.8 y 2.8, y el sector privado el consenso del sector privado trae una proyección de crecimiento del 1.3%. La inflación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la tiene en 3% y el sector privado en 3.7%. El tipo de cambio es 19 la Secretaría de Hacienda versus 20 el sector privado. Y la producción petrolera que te había hecho yo referencia. ¿Qué estamos viendo nosotros en el paquete económico? Es un paquete que pareciera que es optimista en cuanto a los ingresos,
y tiene muy rígido el gasto, ¿no? Es básicamente lo que estamos revisando. Es un paquete económico que además, hay que decirlo, básicamente el 75% del gasto está comprometido en pensiones, deuda y transferencias. El 25% que es discrecional está destinado para subsidios energéticos, nómina y gasto militar. Básicamente se explica en mayores prestaciones para el sector militar. Viene por ahí el tema de la operación mexicana de aviación, que yo no conozco al día de hoy. Pero fíjate qué interesante lo que dices. O sea, dices, todos esos tecnicismos que tú nos expones, como con tu gran analogía con la familia, es la ley de la cobijita. Sí, La cobija alcanza para tapar solo un pedacito de la cama. Si tú la jalas, destapas a alguien. Si tú la regresas, destapas a otra persona. Estamos hablando de un presupuesto anual del PEF 2026, más o menos de 10.3 billones, sí, con B de bueno, de pesos, que es sí, difícil imaginarlos. Y de eso nos estás diciendo, la gran parte se compone en pagar deuda, que has sí. adquirido en los últimos años para tener ese presupuesto, sueldos, salarios y pensiones. Ese es realmente el Y grueso transferencias que se dan a Estados Unidos. de lo que se gasta. ¿Y los municipios en qué gastan más? También gastan en sueldos, salarios, y es prácticamente en lo que se va el dinero de casi todos los Por municipios. cierto, digo, los gobernadores y los presidentes municipales pues, deben estar con el Jesús en la boca, como se diría Claro. técnicamente, porque solamente van a tener un crecimiento del 3% de lo que se les transfiere por parte de la federación. Y básicamente, si uno revisa en estados y municipios, el 90% de lo que tienen los estados y municipios para gastar vienen de transferencias federales. Decrecieron, Emilio, Y porque 10% decrecieron porque la inflación fue mayor es en el correcto. 2025. Entonces quiere decir que van a tener menos presupuesto para los servicios más básicos que requerimos los mexicanos, que son pues como la limpia, la basura, la policía municipal, el ordenamiento territorial de los municipios. Pero escuché yo la presentación de este presupuesto, tú como diputado seguramente lo viviste en carne propia en la Cámara, y dicen, vamos a seguir con esta tesis morenista de que no habrá más impuestos, no es momento de reconfigurar la política fiscal, pero por el otro lado hay un importantísimo crecimiento en el famoso IEPS, los impuestos sobre productos y servicios especializados, como son las bebidas azucaradas o los refrescos, como es el tabaco, y ahora dicen los videojuegos que incluyen violencia. Y ese dinero que vamos a recaudar lo vamos a enviar a la Secretaría de Salud. A ver, yo estoy convencido que es una propuesta económica recaudatoria. Le han puesto la etiqueta es una propuesta que cubre los espacios de salud, pero hay algunos datos que vamos a revisar o que nosotros vamos a proponer que se revisen en la discusión del paquete. Decían por ahí en el Ejecutivo Federal es que va a estar etiquetado esta recaudación al IEPS, que además es un incremento de casi el 100% de lo que se venía recaudando para bebidas azucaradas. Otro dato adicional, no solo incluyeron bebidas azucaradas, también incluyeron bebidas sin azúcar, ¿no? Que tienen con endulcorantes no calóricos, que básicamente organizaciones de salud internacional han promovido y han propuesto que sean sustitutos Claro. a las bebidas con azúcar, ¿no? Pero esta etiqueta no está en el paquete económico, en ningún lugar lo dice. Entonces, hay un margen de discrecionalidad que por lo menos en los hechos está en duda. Es un gobierno que no ha invertido en salud. El crecimiento en salud pues, va a ser de solo el 5%. Hay programas específicamente que tienen que ver con el azúcar, que deberían atacar la obesidad o la diabetes, que se están fusionando. O sea, hay un recorte en los programas que atienden esos programas. Entonces, nos genera algunas dudas. Y además, hay que decirlo, además, con todas sus letras, el problema del azúcar no se está atacando de manera integral con otros productos que están en el mercado. No le quiero poner nombre. Lo que es cierto es que es una medida recaudatoria de lo que es pues, más atractivo, que son Claro. los refrescos, ¿no? Y el gran grueso del dinero, ¿no? O sea, si piensas que cerca del 3% del PIB se está destinando a programas sociales, de asistencia social, y dicen, tenemos cerca de 700,000 millones de pesos que queremos presupuestar para la Secretaría del Bienestar, dígase de otra manera, las pensiones para adultos mayores, las de mujeres de 60 a 64 años, la beca Rita Cetina, etcétera, etcétera, pero está creciendo y creciendo el gasto social. Y eso implica que, siguiendo la ley de la cobijita, ese dinero se está quitando a otras dependencias.
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, tiene el gasto más chico en los últimos 25 años en la conservación carretera. O sea, en arreglar los baches de las carreteras federales que no se pagan libres de peaje. Ya estamos acarreando muchos años de que el presupuesto se destina a lo social, pero se empieza a abandonar la inversión productiva, la inversión que genera empleos, la inversión que trae inversión extranjera. Otro buen ejemplo es, se aumenta, dice el presupuesto, el gasto en energía, pero están destinando cerca de 260,000 millones de pesos para inyectar a Pemex, para que Pemex pague sus deudas y su improductividad. O sea, es dinero de los mexicanos que se va a Petróleos Mexicanos para que Petróleos Mexicanos subsane el mal trabajo de los últimos años. A ver, el dinero del paquete está destinado a Pemex, está destinado a las obras faraónicas. Pero déjame regresarme al tema del IEPS a bebidas azucaradas. A quien más va a afectar es a las personas que tienen menores ingresos. Es donde hay mayor consumo. Yo estoy evidentemente a favor de concientizar de las consecuencias que tiene en materia de obesidad, diabetes. Pero uno tiene que pensar también, básicamente poniendo un ejemplo. Un litro de un refresco que costaba 28 pesos ahora va a costar 30 pesos, ¿no? Es el mejor mecanismo. Cuando el Estado mexicano no está invirtiendo en salud, tienes una medida recaudatoria en el IEPS, pues es evidente que lo que está pasando en el Estado mexicano es que se les está acabando el dinero. Y bien tú lo dices, otros ejemplos. Solo el 3% del presupuesto se está destinando a lo que más le interesa a la gente. Agua, bacheo, carreteras. O sea, no se está priorizando lo que hoy, seguridad. A ver, hubo una disminución del 17% del presupuesto en materia de seguridad. Es algo que habremos de revisar y donde vamos a ser enfáticos pues, para señalar a quien hoy tiene la mayoría de lo que nosotros estamos escuchando en la calle, ¿no? ¿Has encontrado eco como opositor, eres diputado priista en el partido de gobierno en Morena, en este tipo de comentarios, diciéndoles, oye, qué bueno que quieras mantener los programas sociales, qué bueno que quieras revivir a Pemex inyectándole PEF, así como cuando cancelaron el aeropuerto de Texcoco y pagaron los bonos con PEF, o sea, con dinero de todos nosotros, Pemex va lo mismo. ¿Hay eco? ¿Hay respuesta? ¿Escuchan? Mira, vamos a empezar el mecanismo de discusión habitual. En lo personal, de manera previa, yo sí he escuchado a algunas gentes en Morena que están preocupadas y que están preocupadas con los indicadores de consumo, crecimiento económico, empleo. Pues vamos a buscar que ellos también transmitan esas inquietudes al gobierno federal, porque más temprano que tarde nos va a alcanzar la realidad. Llegará un momento en donde va a tener dos opciones el gobierno federal: o hacer una reforma fiscal integral para cubrir la falta de dinero para todas las demandas sociales, o recurrir a más deuda. Claro. Y si uno revisa el nivel de endeudamiento que tenemos, es escandaloso. Sí, se duplicó en pocos años, sigue creciendo. Ya no se cumple la tesis de no habrá más impuestos. Este presupuesto trae más impuestos a un sector específico y al parecer tal vez no alcance el presupuesto para todo lo que se requiere. Y aquí la pregunta es, ¿se está invirtiendo bien el dinero? ¿Está siendo productivo? Los programas sociales, el PRI siempre ha sido pro programas sociales, para abatir carencias, para disminuir desigualdades. No podemos tener programas sociales si el país no es productivo. Claro. Y los indicadores hoy a los que yo he hecho referencia, pues nos dicen lo contrario. Pues diputado, gracias por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo. Feliz y siempre las veces que nos invites estaremos por acá. Muchas gracias. Gracias.